del medio. Ensayos. ¿Qué se explica? Es el que se explica ¿Y ahora? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo seminario de Grado C. Hoy tengo el agrado de presentarles a Yoshiro Yi, quien nos va a hablar del principio de incertidumbre generalizado, consecuencias sobre el oscilador armónico cuántico y el átomo de hidrógeno. Un aplauso para Yoshiro. Buenas tardes. Primero, pues, muchas gracias por asistir. Como ya les comento, el día de hoy les vengo a presentar sobre el principio de incertidumbre generalizado, o por sus siglas en inglés, pues CAP. Es una teoría referente pues, a una gravitación de la cuántica. Es como un proceso inverso al que se hace normalmente, que lo que se logra es como a los fenómenos relativistas y de grandes se busca como cuantizarlos. Yo hago como el proceso contrario. Y pues en general lo que voy a ver es las consecuencias sobre el oscilador armónico cuántico y el átomo de hidrógeno, que es lo que he venido trabajando estos meses. Este a nivel general pues va a ser el contenido de la presentación, donde empezaré como contándoles un poco sobre quién soy y con quién trabajo. Luego hablaré a nivel general sobre el principio de incertidumbre generalizado, de dónde surge pues toda esta idea. De ahí hablaremos y desarrollaré todo el proceso matemático sobre el oscilador armónico cuántico, en especial para la deformación lineal y cuadrática. Veremos sus efectos y aplicaremos esto sobre la molécula de hidrógeno. Por último, terminaré con el átomo de hidrógeno, solucionándolo bajo una deformación lineal y espero pues terminar explicándoles un poco las consecuencias y qué representación física tienen estos problemas. Entonces, pues empezando con la presentación, el proyecto en general nace de mi tutor, el doctor José Mauricio González Suárez, que es el director del Departamento de Ciencias Físicas de la UNAM, que es trabajando en conjunto con Mauricio Contreras, pues empezamos con esta idea de analizar qué efectos tiene modificar el conmutador de Heisenberg en fenómenos cuánticos clásicos como lo son pues, el uso de potencial, la partícula libre, el efecto túnel, y ver cuál era el efecto que tenía sobre las energías y los fotovalores. Yo soy un estudiante de Ingeniería Física de la Universidad de FIS, estoy en el último año, en este momento estoy como en un periodo de prácticas, y termino a trabajar en este proyecto apoyándolo en los otros fenómenos que trataban y viendo si hay coherencia entre los resultados que ellos obtuvieron y los que les vengo a presentar. Dicho esto, pues, ¿qué es un principio de incertidumbre generalizado? Esta idea surge de estudios en gravedad cuántica, donde se han demostrado en teoría de cuerdas y en agujeros negros que para que estos fenómenos ocurran debe existir una medida mínima. Por lo menos, en este primer paper, ellos analizaron el evento pues, de la onda gravitacional, analizando como si el gravitón que la produjo tuviera una velocidad, esta velocidad, ¿qué efecto tiene en la medida? Y ellos analizaron que hay un parámetro que determina como que yo no puedo medir menos de una cierta escala. Y cuando nosotros hablamos de mínimas medidas de objetos por ese estilo, pues va la idea de pensar en el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que entre la medida del momento y la posición hay un mínimo. No puedo medir los dos simultáneamente. Entonces, debería existir un principio de incertidumbre que contara con todo esto acoplado. Y ahí nace la teoría del gap. Y como les dije, esto va enfocado más como al lado de gravitacional, por así decirlo, la cuántica. Puesto que Roger Penrose, el ganó el premio Nobel en el 2020, él propuso pues, en una entrevista, dijo exactamente eso, como nos hemos enfocado en cuantizar la gravedad porque creemos que la cuántica es lo más fundamental. Pero si hacemos el proceso contrario y tratamos de darle gravedad a todos nuestros fenómenos cuánticos, y pues en estos se han desarrollado todos estos artículos, en especial pues lo que nosotros miraremos más adelante. Entonces, en general, nosotros tenemos que el principio de incertidumbre de Heisenberg se puede escribir de esta manera. Lo que nos representa es una mínima medida en orden de h barra, ¿cierto? Donde nosotros podemos expresar los operadores en un espacio de Hilbert de esta manera, donde el operador posición es el mismo y el operador momento es una derivada. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros adicionamos términos que dependan de estos operadores? Una función cualquiera, una función x,
que contenga información sobre la deformación del espacio y a su vez nos vayan operando, ponderando estos operadores. Entonces yo puedo escribir esta función como una expansión en series de Taylor de distintos parámetros. Pues, para las X lo nombramos alfa. Este parámetro codifica o nos da información de cómo está el espacio deformado, y noten que debe de tener unidades inversas a la posición, porque este argumento debe ser adimensional. Entonces, en un inicio nosotros pensábamos que esto podría ser unidades de curvatura. Si nos hablamos de deformación, curvaturas, esas son las unidades correctas. Para el parámetro de momento, pues tendríamos beta y tendríamos parámetros cruzados. Entonces, pues nosotros empezamos. Lo que empezamos a hacer es escoger simplemente uno de los términos, analizar cuál sería el efecto que tuviera si la deformación fuera lineal. Entonces, si la deformación es lineal, lo que tenemos es nuestro conmutador se escribe de esta manera y podemos generar una expresión de especie de Hilbert bajo esta derivada con este término acoplado. Esto nace pues de una función de prueba, una y dado esto, pues nosotros operamos Ya, qué bueno, por lo menos. Nos anunciaron. Anda más tarde, así que estamos aquí. Conversamos recién. Víctor. Bien, diga, anoche llegamos donde el Víctor. No, yo sí. Listo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue aplicar este operador dos veces y encontramos esta expresión donde tendríamos una segunda derivada y una primera derivada, y estos términos acoplados pues, que representarían el sistema. Entonces, si nosotros tenemos un potencial armónico, bueno, si nosotros tenemos un potencial armónico, ese potencial armónico y pues, en la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios, lo que tendríamos sería el momento cuadrado, que es lo que nos interesa, por eso también modificamos el momento y tendríamos un potencial armónico. Entonces reemplazamos el primero, pues, la energía cinética, el potencial armónico y la energía del sistema. Reemplazando con la ecuación que les mostré, tenemos esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial modificada, donde alfa ya les había dicho, es el parámetro que representa nuestra deformación, la magnitud, m es la masa, omega la frecuencia angular, y pues tendríamos la energía. Entonces, la tarea ahora es solucionar esta ecuación diferencial y ver cuál es el efecto que tiene en los autovectores y autovalores. Para solucionarla, nosotros lo que propusimos fue un cambio de variable relativamente sencillo en el caso lineal, por eso pues empezamos con él, porque al uno proponer pues, este cambio de variable, si uno calcula las derivadas, la derivada es una constante. Entonces, al ser una constante, pues nos soluciona, pues nos simplifica un poco la ecuación. Entonces, llegamos a esta ecuación diferencial, donde pues tenemos estos nuevos parámetros, kappa y lambda, donde lambda contiene la energía y k en general contiene todos los parámetros del sistema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces ya aquí empiezan como los problemas matemáticos. Lo primero que hicimos fue mirar el límite asintótico. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestra función de onda, como representa un fenómeno físico, tiene que ser cuadrado integrable y tiene que converger en el infinito. Entonces, lo que nosotros hacemos es mirar, acuérdense que aquí hay un z cuadrado, pues dividimos todo entre 7 y miramos en estos términos, cuando z tiende a infinito, solo pues, nos queda el kappa cuadrado. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, que es sencilla, la solución es directa, que es del tipo Euler. Y pues en este caso, esta sería la solución donde eliminamos b, porque necesitamos que converger, y en este caso divertir, ¿cierto? Teniendo esta solución, esto nos hace pensar que la solución general sería la solución en el límite asintótico más ponderada por otra función. Entonces, al ponderarla, encontramos esta segunda derivada, la derivamos una y dos veces, y encontramos esta ecuación diferencial. ¿Qué nos interesa de esto? ¿Y por qué pues, hicimos todo este proceso? Es porque esta segunda ecuación diferencial tiene solución por series de potencias. Y eso fue lo primero pues, que demostramos. El término que acompaña a la primera derivada lo llamamos P, teniendo en cuenta que en z igual 0 tenemos un punto singular. Eso quiere decir que es un punto en el que puede divertir la función
puesto que estaba pues, dividiendo, y si z es igual a 0, esa división no se explota. Entonces tenemos que ver cuál es la tasa de cambio entre las derivadas y el crecimiento pues, de esta z. Entonces lo que hacemos pues, es comprobar con este límite, encontrar que los dos límites son constantes. Entonces al ser constantes, la ecuación tiene solución por series de Frobenius. Entonces proponemos una serie de potencias que siempre se proponen de esta manera, donde lo que nos interesa primero es hallar este valor de R. R es el índice inicial, pues es el parámetro inicial, perdón. Entonces vamos a empezar por él. Calculamos pues, las dos derivadas y la metemos dentro de la ecuación diferencial. Nos queda esta ecuación en series, notando que la mínima potencia es cuando n igual a 0 en estas ecuaciones. O sea, me quedaría R-1. Esa es la mínima potencia. Y con esa mínima potencia es que yo hallo la ecuación inicial. Entonces, la mínima potencia tiene este término y estos dos de acá abajo. Cuando n es igual a 0, entonces nos queda aquí un R-1. Aquí me queda R, aquí me queda este parámetro K, y aquí me queda lambda. Y sabemos que nos quedaría una sub 0, que es una constante, y esa sub 0 no puede ser 0 porque sería la solución trivial. Entonces este es el argumento que tiene que ser 0. O sea, esto de acá. Y si yo después doy acá R, encuentro dos posibles soluciones, una positiva y una negativa, que dependen de los parámetros. Entonces ya tengo solucionada la parte del índice. Perfecto. Ahora tenemos que ver cómo se va a comportar el resto de la función. Para eso, lo que hacemos es, bueno, miremos todas las posibles potencias. Es decir, a los que tenían el z a la r-1, lo transformó ese índice n como n+1. Y al transformarlo como n+1, todas las potencias me quedan z a la n. Y z a la n no puede ser 0, porque de nuevo sería la trivial, entonces es el argumento el que es 0. Y encuentro esta ecuación de la cual sale esta ecuación de recurrencia. Es simplemente despejar el enésimo más un término. Expresado pues en términos de R, pero R ya habíamos dicho que puede ser un valor positivo o negativo. Entonces vamos a analizarlo para cada uno de los valores. Y listo. Entonces tenemos la ecuación de recurrencia, vamos a empezar a darle valores. Si n es igual a 0, si n es igual a 1, y así sucesivamente hasta encontrar una relación entre los términos. Entonces, al empezar, pues, uno trabaja con estos primeros términos y llega a esta expresión. Miren que todos van a depender del parámetro pues, 2K. Entonces, van a salir 2K a la n. Estos términos de acá, como este está al cuadrado, esto es un número, entonces este es supuestamente este. Entonces me quedaría como 2 veces este, más el cuadrado de este. Y encuentro estas ecuaciones, ¿cierto? Miren que todos van a depender de A sub 0 porque A sub 1 depende de A sub 0, entonces cuando llega A sub 1, pues yo reemplazo A sub 1 por el término A sub 0. Y me queda esta productoria. Vamos a analizar esa productoria. Existe algo que en matemáticas se llaman los símbolos de Conchavent. Esos símbolos es una expresión matemática nada más para determinar una productoria, donde el símbolo es beta más 1, n, es la productoria de los beta más n. Es precisamente esto que yo tengo acá, porque todos estos términos son constantes. Acuérdense que esta capa representa el sistema, esta es lambda la energía, n es el que está variando y el resto es constante. Entonces yo puedo reescribir esto como una constante alfa y el de abajo como una constante gamma cualquiera y escribirlo en los símbolos de Conchavent. Pero ¿por qué escribirlos así? Es porque así es como nosotros definimos la función hipergeométrica. Esta función pues ya ha sido estudiada, es bastante común, incluso a partir de ella uno puede recuperar los polinomios de Legendre, los de Hermite, los que ven en los cursos clásicos de cuántica. Simplemente es como una visión más general. Pero entonces, claro, ya la tenemos. Listo, entonces ya tenemos nuestra función. Ya tenemos nuestro vector. Donde tenemos una constante que es A sub 0, ¿cierto? A sub 0, C1, llámala como quiera. Teníamos el límite asintótico. Entonces esto nos asegura que en el infinito ella va hacia 0, por el momento. Y tenemos el valor de z a la r, bien puede ser más o menos. Eso ya voy a discutir un poco respecto a ese más o menos. Y tenemos la función hipergeométrica de nuestros parámetros, definimos pues que alfa, cualquier información del sistema, y gamma también. Y tenemos nuestra variable que sería 2kz.
Ahora, este término me asegura pues lo del límite asintótico, pero yo igual tengo que comprobar que mi serie que esta función no crezca más rápido que este Euler, porque si crece más rápido, entonces igual me divergiría. Entonces vamos a comprobar eso. ¿Cómo lo comprobamos? Cogemos la ecuación de recurrencia y miramos el enésimo término. Cuando miramos el enésimo término muy grande, encontramos esta expresión. Y aplicamos lo mismo, miramos el término 1, 2, 3, 4, tal, y encontramos una expresión para el enésimo, la ponemos dentro de la función, y al ponerla dentro de la función, noten que este argumento es un Euler, pero esta vez es un Euler positivo. Y si yo esto lo ingreso acá, pues miren que me quedaría un Euler a la caseta, la divertiría en infinito. Yo no puedo eso, que no sería corriente grande, no tiene representación física. Entonces, ¿qué hago? Trunco la ecuación. Es decir, cojo el numerador de la ecuación de recurrencia y ese numerador lo voy a igualar a 0. Al igualarlo a 0, hago que en un punto pare. Y como en un punto para, pues no me va a divertir. Esto tiene un efecto directo sobre la cuantización de la energía, porque como el numerador tiene los parámetros del sistema, tiene la energía y tiene un enésimo término que va a terminar, de ahí saco directamente la cuantización. Entonces, despejo de aquí lambda, porque lambda es el parámetro que contiene la energía, y encontraría pues una expresión que me diga cómo se comporta esta misma. Ahora, aquí voy a hacer como el paréntesis del más menos. Este era R, podría ser más menos. Pero noten que si yo voy a despejar lambda, bien paso este término al otro lado, lo que me va a quedar es n más 1 menos k, o me va a quedar k menos n más 1. Y como lo va a elevar al cuadrado para poder despejar lambda, pues no me importa si es más o menos, porque me va a quedar igual. El término va a ser el mismo. Entonces, pues ya ahí solucionamos uno de los problemas. Encontramos pues esta expresión volviendo a las constantes originales, donde este era lambda y este era k. Despejamos la energía y encontramos pues esta ecuación, donde lo importante es que si alfa es 0, y esto es lo más importante durante todo el proceso, todo lo que les voy a mostrar, lo importante es que si alfa es 0, yo tengo que recuperar los resultados clásicos que hemos calculado en cuántica y en todos los procesos. Porque el alfa 0 significaría no deformación, o sea, lo que nosotros vivimos normalmente. Entonces, si alfa 0, recuperamos lo básico. Y lo otro importante es que tiene un signo menos. O sea, le está restando energía al sistema, mayor alfa, menos energía. Perfecto. Entonces ya ahí tendríamos como una solución de energía. Vamos a ver cómo, pues estos gráficos simplemente como para notar cómo se comportan. Estos dos primeros gráficos lo que representan es la energía de los estados excitados respecto al estado basal en un espacio deformado. La del su izquierda representa pues valores pequeños de alfa, donde si alfa es muy pequeño, noten que es una recta, la misma recta que recuperaríamos en un oscilador armónico, cuya pendiente es h omega. También noten como que se va yendo hacia abajo, y eso es efecto de la resta. Le estaba restando y esa resta dependía del enésimo estado. Entonces, llegará un punto en el que eso se vuelve negativo, y ahí hay un problema, porque es que las ecuaciones de Schrödinger no permiten soluciones negativas en la energía, no tienen sentido físico. Entonces, quédense con esto en mente, porque esto lo explicaré más adelante cuál fue la explicación que nosotros le dimos. Entonces, estarían primero los estados excitados y después estaría el basal. Por eso es que en esta, miren que la primera gráfica para alfa igual 1 todavía sigue siendo positiva por acá, pero después baja. Y después es como que todas se vuelvan positivas, pero no es que todas se vuelvan positivas, es que esto es una relación. Y claro, si el estado basal es negativo y todos los estados excitados también son negativos, pues la relación va a dar positiva. Entonces, también hay, por así decirlo, colapso del estado basal en estas. Y en esta gráfica pues vemos el comportamiento de los estados, de todos los estados, el basal y el excitado, respecto a los mismos estados en un espacio sin deformaciones. Notemos pues que si alfa es bajo, está en 1, que es lo que nos esperaría, perfecto. Y si alfa es alto, los estados se escalan y se vuelven negativos. Ahora, cuantizamos la energía, pero la función de onda también se cuantiza, porque si bien se acuerdan, era z a la r, ¿cierto? Y r estaba cuantizado. Entonces, si r está cuantizado, pues también se cuantiza nuestra función de onda. Lo mismo alfa, el parámetro alfa y el parámetro gamma también se cuantiza.
y así tenemos esta ecuación que es la ecuación como tal que modula el sistema completamente. C1 y ya pues en nuestra variable x, que era nuestra variable original. Este menos n acá asegura que las funciones hipergeométricas sean polinomios. Y si son polinomios, son todas integrales, entonces perfecto. Listo. Ahora, después de esto, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si nuestro resultado es consistente. Es decir, si yo le aplico una deformación cuadrática, ¿qué obtengo? Obtendré los mismos resultados, va restando la energía, ¿qué pasa? Ya que entonces empieza a complicar un poco el problema. Claro, entre más grados tenga, pues ya mi ecuación diferencial pues va a ser un poco más complicada y no encontraré como un cambio de variable adecuado. Pero el proceso es el mismo. Tenemos el conmutador ya depende de x cuadrado. No vamos a modificar la posición porque pues, la ecuación de Schrödinger, el hamiltoniano, depende del momento. Entonces modifico ese momento, hallo el momento al cuadrado y vuelvo a mi ecuación diferencial donde tengo los mismos parámetros. Pues ya esto es otro alfa. Noten que el alfa anterior tenía unidades de 1 sobre metro. Usted tiene que tener 1 sobre metro cuadrado. Lo mismo, masa, frecuencia, energía. Entonces ya ahora tengo que buscar otra forma de solucionarlo. Este cambio de variable. Este caso ya se ha estudiado un poquito más porque los estudios cuadráticos mantienen una simetría. Entonces, propongo este cambio de variable. Con este cambio de variable, lo interesante es que este 1 más alfa de x cuadrado se convierte en coseno. Calculo sus derivadas, las dos derivadas, y encuentro esta nueva ecuación diferencial. ¿Qué es lo importante? Me la redujo. No tengo una primera derivada. Y tengo estas dos nuevas constantes, A y la energía. Entonces propongo una función que soluciona esta ecuación, donde C es coseno de A y lambda es un parámetro y ese es el C. La derivo dos veces, la aplico en la ecuación y encuentro esta ecuación diferencial. ¿Por qué es interesante esta ecuación diferencial? De nuevo, porque tiene solución por series de potencias. Entonces, si tiene solución por series de potencias, pues puedo volver a hacer el mismo proceso. Hallo mi relación de recurrencia, miro cómo se comporta en el infinito, la trunco y ahí tengo la energía. Porque me acuerdo cómo era el proceso de la multiplicación en el término de las conmociones de Schrödinger, pero tú dijiste que estaba cuantizada la función de onda porque el R era discreto, como que iba tomando R discreto. Antes la. Sí, sí. Lo que sucede es esto. Cuando tú cuantizas, ¿cierto? Mira esta expresión, ¿cierto? En esta expresión, el 2K pues, se va a perder, ¿cierto? Ajá. Entonces, este argumento es el que voy a igualar a 0, pero este argumento es n más r más un medio menos k. Ajá. Y en la función de onda, yo tenía Euler a la menos r. Sí. Entonces, eso quiere decir que r también está cuantizado. Ya. Esto es r. Pero, o sea, por ejemplo, ya, pero por ejemplo, yo puedo tener una función de onda que esté, una función de onda, una función escalar que esté con valores discretos, como en el argumento, y no necesariamente tenga que ser cuantizada. O sea, como ese es el paso, como que entiendo que sea discreta, como los valores, pero no sé cómo llegar de discreto a cuántico. No, ok, sí, ya entiendo, no. Lo que se queda discreto es la hipergeométrica, ¿cierto? Ajá, Los sí. parámetros de la hipergeométrica. Pero la hipergeométrica, a fin de cuentas, representa una serie de potencias. Ajá. Entonces, lo que yo hago es darle a esos parámetros que me quede por lo menos x a la, no sé, lambda, o algo por el estilo. Y como vienen del conmutador, entonces ahí viene la parte cuántica. Exacto, y a fin de cuentas x es continuo. Ya, perfecto. Y lo otro, cuando tú modificas como la ecuación de presión y incertidumbre, tú no modificas el corchete en sí, sino que solamente modificas la parte derecha. O sea, como que es uno más esta serie. Exacto, sí. Ya, perfecto. Entonces, le da un poco más de libertad a la condición de XP, finalmente. Sí, Ya, perfecto. exacto, sí, porque mira, que acá tenemos IH, que es la solución clásica, ¿cierto? El conmutador clásico. Y yo simplemente le agrego un sistema, pues una deformación. Ya, el parámetro que genera deformación. Y también hiciste un cambio de variables entre X y R, si no me equivoco, en un principio como 1 menos alfa partido. Bueno, es un cambio de variable. Cambio de variable. Sí, igual la alfa es 0, básicamente uno de la inversa al otro. Exacto. Ya, ok. Sí, sí. Mira que si alfa es 0, recuperamos lo clásico. Y en los cambios de variables también debería ser igual. Ya, perfecto. Súper. Listo. Y va por
acá en esta nueva función, encontramos esta serie y esta tiene solución por series. Entonces, como el proceso es el mismo, ya en esta parte pues no buscaría ahondar en eso porque sería como repetitivo. El caso es que solucionamos pues la serie, notando que en este caso la mínima potencia es cuando n igual 0, r menos 2, en este caso, y lo mismo, a sub 0 no puede ser 0, entonces me queda r menos 1, o sea que r puede valer 0 o 1. Tomo el valor de 0 porque es como el más sencillo y a fin de cuentas entre r igual 0 y r igual 1 lo que hace es nada más escalar. Y lo mismo, a este valor le voy a poner que n sea n más 2 para poder que todos me queden con la misma potencia de s. Al quedarme todos con la misma potencia de s, este a la n no puede ser 0, entonces este argumento es 0. Y al ser este argumento 0, despejo el enésimo más 2 término y obtengo pues esta expresión donde de nuevo ella diverge. Entonces como diverge tengo que truncar, o sea, hacer el numerador 0. Y como esos parámetros contienen la energía, pues ahí encuentro la cuantización de la energía para el parámetro, para un alfa, para una deformación cuadrática. Donde, importante, otra vez, lo que siempre tenemos que comprobar, que si alfa es 0, recupero la expresión en un espacio sin deformación. Perfecto, porque esto me quedaría raíz de 1, tal, y esto se me elimina. Ahora, esta expresión es mucho más diferente, pues, totalmente diferente a la anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un término ponderando como la clásica y tenemos otro término que le está sumando. Y eso es un problema porque en el anterior le estaba restando energía y en este le está aumentando y le aumenta cuadráticamente dependiendo del estado en el que estés. Entonces, ya analizaremos eso más adelante. Listo. Pero no, miren, las gráficas que solucionamos para el estado de deformación lineal, pero ahora para la cuadrática, lo que notamos es, si alfa es pequeño, recuperamos la recta, perfecto. Pero en este caso todos crecen, todos los estados van creciendo y crecen de una manera proporcional. Y cuando la comparación entre el estado excitado y los estados deformados y no deformados, encontramos pues esta relación. 1 cuando alfa tiende a 0 y pues van creciendo. No es pues que aquí hay como una pequeña desviación al inicio, pero es porque hay un término ponderando, listo. La 2, un poquito anterior a la ecuación, ahí es la raíz cuadrada, este argumento le está, o sea, la digo pasada de que voy a tomar la positiva negativa y no alterar el resultado de la raíz, que está cuadrado. Sí, pero con R. Con R. Sí, acuérdate que hallábamos la ecuación inicial y entonces hallábamos R. Y ahora me quedaba un más menos de una raíz. Perfecto. En un punto cuando la cuantiza no me importa si es más menos porque de esa raíz salía, para eliminar esa raíz, luego vamos a hacer cuadrado y como los términos eran diferentes siempre me iba a dar lo mismo. Ya, perfecto. No, o sea, en este caso no puede ser un valor negativo o positivo de la raíz. No, es lo que es. Es lo que es. Incluso, este término de acá viene de esta definición de lambda que nosotros hicimos y esa definición se hace positiva porque si no los resultados dan con energía negativa. Ya. Y la ecuación de Schrödinger no permite energías negativas. Ya, perfecto. Vale. Listo. Entonces, antes de seguir con la otra parte que es la molécula de hidrógeno, que es como vamos a notar un poco más la parte física de esto, quiero que retomemos el inicio, que le dije que todo esto nació de las medidas, ¿cierto? De que vino una propuesta que alguien notó que no podía haber una escala menor a una medición. Entonces, ¿cómo afecta esto a la medida? Pues sabemos que la incertidumbre entre las dos medidas depende de nuestro conmutador, ¿cierto? Tiene que ser pues, mayor a eso. Si nosotros estamos alterando este conmutador, entonces estamos alterando en esencia la medida. Entonces, para una deformación lineal, que fue la primera que hicimos, pues que era 1 más alfa IH, 1 más alfa X, entonces delta de X, y de ahí despejo el delta de X, notando que como son incertidumbres, pues esto puede ser negativo, entonces este argumento esta partita acá no puede ser negativa, entonces toma un momento mínimo. Y por eso es que muchos de los trabajos que se han hecho en GAP, si ustedes buscan, van a encontrarlos con una alteración en el momento. ¿Por qué en el momento? Porque si yo altero el momento, lo que encuentro es longitudes mínimas, que la longitud mínima es lo que ya he medido de ordenar.
Y para una deformación cuadrática, pues lo mismo. Simplemente me queda al cuadrado y en este caso despejo delta de P y esta ecuación de acá, pues la extremo. Derivo respecto a delta de X igual a 0, hallo el valor de delta de X, lo reemplazo dentro de la ecuación y encuentro un mínimo para delta de P. Lo importante es que hay un mínimo en el momento. Eso es lo que nos diría si el parámetro como deformación. Y miren que depende pues del parámetro listo. Ahora sí, vamos pues con la molécula de hidrógeno. El oscilador armónico cuántico, lo interesante que tiene es que uno puede simular una molécula diatómica pues, con base a este fenómeno. ¿Por qué? Porque yo tengo que el oscilador armónico m omega lo puedo expresar como un kx, donde ese k es una constante del resorte. Entonces, al ser una constante del resorte, yo puedo expresar todos los parámetros de mi sistema en términos de esa constante. Y es como decir que tengo dos bolitas unidas a un resorte, van vibrando, como vibran, emiten. Entonces, es simplemente hacer un cambio de variable respecto a la masa reducida y mi nueva coordenada, mi nueva variable x, va a depender. Voy a dejar un átomo fijo y el otro es el que voy a poner a vibrar. Y ese L sub 0, que sería el caso de un resorte del tamaño del resorte, en moléculas es la distancia intermolecular, que es la distancia pues, a la que hay menor potencial, o sea, a la que uno lo debería encontrar con mayor probabilidad. Bueno, y como ellos vibran y son cargas, emiten paquetes de onda de frecuencia h omega, y esto es importante porque yo esos datos los conozco, al menos en el espacio normal. Yo tengo una molécula de hidrógeno, yo sé a qué frecuencia ella emite en el infrarrojo. Entonces, pues yo puedo hacer relaciones con la frecuencia angular, con el número de onda y hallar mi valor de K. Y con mi valor de K, además de eso, teniendo en cuenta la mínima energía, que es la energía de disociación de las moléculas, pues puedo saber cuál es la energía que tiene la molécula. La energía de disociación menos la energía en el punto cero, que es la energía del estado basal del oscilador armónico. Entonces, para el caso lineal, lo que teníamos era esta. Esta es la energía para el caso lineal. Que lo que podemos ver es como, si yo de acá saco una h barra, me queda omega menos estos parámetros de acá. Las unidades de estos parámetros dan exactamente unidades de frecuencia. Entonces, como que, dada una deformación, yo tengo una nueva frecuencia base. Y esa frecuencia es menor. Y yo puedo mirar el gap de energía entre los estados, y al ver esos estados, pues puedo ver cómo emiten. Esto más fácil verlo con datos, por lo menos para la molécula de hidrógeno. Dados pues, estos valores, que son valores ya conocidos para la molécula, yo puedo, a distintos valores de alfa, ver cuál sería como su frecuencia base. ¿Qué es importante acá? Noten que estos valores tienen que ser demasiado grandes. Claro, es que ese alfa estaba al cuadrado, está ponderado por un h barra, por una constante de Planck. La constante de Planck es 10 a menos 34. A ver, por cual que eso tenga un efecto, esto tiene que ser equivalente a eso. Entonces, lo importante aquí es ver eso. Apenas como en 5 por 10 a la 9, la frecuencia empieza como a disminuir. Si la frecuencia disminuye, la longitud de onda aumenta. Todo esto es en el infrarrojo y se va pues corriendo a ondas del radio. Y estos son los primeros valores, los dos primeros estados excitados y el estado basal. Noten que el primer, por lo menos para 4 por 10 a la 10, los estados excitados ya tienen menor energía que el estado basal. Entonces, no tiene sentido como que hubiera colapsado. En esta gráfica pues se nota mucho mejor, es simplemente es una dependencia cuadrática, entonces la frecuencia empieza a disminuir de forma cuadrática hasta que llega a un punto en el que es cero, o sea, dejó de emitir, la longitud de onda aumenta y llega a un punto pues, en el que colapsa, ¿cierto? Después de ese punto es como si la frecuencia fuera negativa y la longitud de onda también fuera negativa, pero no tiene sentido, entonces ya en ese punto dejó. Y aquí hay como una explicación un poco más intuitiva de por qué pasa eso. Cuando nosotros, esta es la función de onda, ¿cierto? Cuando nosotros aumentamos el parámetro de deformación, lo que ocurre con la probabilidad, la función de onda, acuérdense que no tiene sentido físico, lo que tiene sentido físico es el cuadrado, pero la función de onda no da a entender cómo funciona el cuadrado, y eso nos determina la probabilidad. Entonces, la probabilidad se va corriendo hacia la izquierda, como que se va corriendo hacia el otro átomo. Aquí estaría 1, y en el 0 estaría el otro. Entonces, a medida que yo aumento el alfa, este piquito de probabilidad se va corriendo hacia este lado. Entonces, es como si se fueran solapando, como si fuera a tener los dos átomos en el mismo lugar. Y esto es increíble porque, primero,
va acorde a los resultados anteriores que se han tenido respecto al gas. Y segundo, nos da como una forma intuitiva como de verlo, o sea, no podríamos tener uno encima del otro. Ahora, para los estados excitados, lo que ocurre es que ya ellos tienen estos piquitos más cerca del cero, del otro átomo. Entonces, claro, como están más cerca, esa fuerza que los va corriendo hacia el otro lado es mucho más probable. Y miren que ya para el tercer estado excitado, para estos valores de alfa, ya está prácticamente en cero. O sea, la probabilidad sería este cuadrante, estaría como para y no te puedes el efecto del corrimiento. O sea, este es fin de formar y ya aquí por donde está. O sea, bastante notorio para esos estados excitados. Y para el comportamiento cuadrático, lo que tendríamos sería, como son expresiones lineales, si aumenta el parámetro de formación, aumenta la frecuencia, pero miren que aumenta demasiado poco para un valor de 10 a la 18. Listo. Entonces, en el otro ya con 10 a la 9 veíamos efectos, este es 10 a la 18 y no hemos visto efectos. Y eso es, pues, es esperable, porque es que si estos valores fueran demasiado altos y la energía aumenta, o sea, pasaría de emitir del infrarrojo al visible, entonces deberíamos de haber notado algo, por lo menos. Y listo. Ahora vamos con el átomo de hidrógeno, que fue como otro proceso que nosotros queríamos ver, comparar de nuevo, si en todos los fenómenos se replica lo mismo, porque vamos por buen camino. Entonces, para el átomo de hidrógeno ya existe un problema, y es que el átomo de hidrógeno lo tengo que expresar en tres dimensiones. Entonces, mi conmutador es el cambio en cada una de las direcciones, donde iba X, Y, Z, ¿cierto? La posición y el momento. Entonces, del momento me interesa el momento cuadrado. El momento cuadrado total sería la suma de los momentos al cuadrado, y a la vez pues esta sumatoria obtengo estos 5 términos. ¿Dónde qué me interesa? El primero. ¿Por qué me interesa el primero? Porque el primero es nabla. Entonces, si el primero es nabla y yo le aplico un potencial coulombico, lo que obtengo es el primer término, el término clásico del átomo de hidrógeno, y el segundo es una perturbación. Entonces, puedo tratar bajo teoría perturbacional y pues así solucionar el problema de la ecuación diferencial. Donde pues, la energía sería la energía del estado sin perturbación más la perturbación, donde la primera perturbación se puede escribir como esta integral. Entonces vamos a solucionar esta integral teniendo en cuenta que estas funciones tienen simetría esférica, entonces lo ideal es convertir estos 4 términos en coordenadas. Listo, ahí están. Ese fue un problema. Tenemos 2 términos que dependen de alfa cuadrado, ¿cierto? Que estos son los que más van a aportar, ¿cierto? Porque están al cuadrado, entonces como están ponderados con h barra, bien. Esto simplemente cambia de variables. Es uno ponerse y hacer matemática. Lo que nos interesa pues es que el primero solo depende de la parte radial, este ya depende de las coordenadas angulares, y este, como esta derivada angular, es L cuadrado. Listo. Simplemente como para dejarlo notado. Ya estos términos son mucho más largos, tienen un alfa, o sea, un orden menor, y además de tener un orden menor, normalmente son cero. ¿Por qué? Porque las funciones de orden en el átomo de hidrógeno son simétricas, pues con algunas que son una simetría esférica. Entonces, pues primero, para las S que no tienen dependencia angular, pues esto ya va a cero. Y después, estos términos lo que hacen es que sean impar, entonces al hacer la integral en todo el espacio, cero. Estas fueron las funciones con las que nosotros probamos, de nuevo, ¿por qué? Porque queremos ver cuál es el efecto, no queríamos ver nada de forma más analítica, sino cuál es el efecto que tienen sobre la energía. Utilizamos nada más del nivel 2 y encontramos esto. Listo, para el primer nivel se le suma energía. Se le suma energía normal, perfecto. Para el nivel 2, acuérdense que en el nivel 2 el P y el S están degenerados, tienen la misma energía. El efecto que tiene esta deformación es romper esa degenerancia. El S lo deja abajo, después le sigue el PZ y después suben los niveles PY y PX, esos dos sí conservan su degenerancia. Eso es debido a su simetría, que están en un plano. E incluso el PES tiene más energía que el nivel 3S.
Lo importante pues acá es que rompe esa degenerancia como lo hace el efecto Sigma. Exactamente igual, el efecto Sigma hace este mismo efecto, pues, sin obviamente los mismos valores, simplemente de romper la degenerancia. Pero entonces esto nos hizo pensar como, vení, y si tal vez esta deformación sea un potencial, no sé, llamémoslo gravitacional o algo, pues depende de la masa. Entonces por eso lo llamamos como gravitacional, pero es nada más una idea. Entonces viendo como estudios, en especial porque como estaban sumando, vimos entonces en el caso cuadrático, que fue en el que la energía sumaba, hay personas que han propuesto como a partir de esa solución que da, uno puede llegar a esa misma solución proponiendo simplemente la suma de un potencial. Entonces, por ahí hay como buena decisión. Y algo súper interesante de esto es que para los niveles S que son totalmente simétricos, uno sí puede encontrar como una relación, pues una relación un poco más como estructurada, y es que la energía más 0.15 el estado al cuadrado. O sea, para 3S y de ahí para adelante. Ahora, miremos, queríamos nada más ver cómo cuál era el efecto de la función de onda, porque claro, si yo mire la energía, pues también puedo mirar cómo sería esta función de onda perturbada. Entonces, tenemos esta expresión donde simplemente es otra vez como realizar las integrales, ¿cierto? Dependiendo de qué quiero ver. Y lo importante es que también encontrábamos que los picos, pues las densidades de probabilidad, te van corriendo hacia la izquierda. Entonces, estas deformaciones siempre es como que hacen una fuerza hacia la izquierda. Y pues, eso es importante porque va de acuerdo con todos los otros trabajos que ha hecho nuestro profesor, como nosotros habíamos encontrado. Y pues no se preocupen por estos piquitos de acá, estos piquitos no es que haya aparecido algo nuevo, es que es un método aproximativo, ¿cierto? Entonces es una aproximación de primer orden, ahí están esos efectos. Listo. Algunas consecuencias respecto a esto. Lo primero, en toda la presentación vimos que hicimos una formación lineal y cuadrática. Y vimos cuáles eran los efectos que tenía al oscilador armónico cuántico, y vimos pues estos efectos en la emisión, notando que en uno restaba, en el otro sumaba. Esto en principio me hizo como decir, bueno, vení, ¿y qué pasa si la deformación es cúbica? ¿Le restaría o le sumaría? Porque ya ahí podríamos dar como si es cuestión de las cosas que son pares o impares. Entonces, aunque la presentación no lo muestra, porque estos resultados que apenas estoy teniendo, para la deformación cúbica, nosotros encontramos que también le restaba energía. Entonces sí depende como de la variedad. Y eso es como algo interesante a mirar. Eh, y en especial pues con respecto a los efectos de emisión, porque es que si la teoría explica algo, pues nosotros lo tenemos que corroborar con la realidad, ¿cierto? Entonces, por lo menos, no sé si recuerdan lo que les mencioné en el en la primera diapositiva, que había un paper sobre la onda gravitacional. Cuando intentaron calcular estos parámetros, le encontraron un valor máximo a estos parámetros. Entonces era como el orden de 10 a la 50. 10 a la 50, y miren pues que o sea, iban bastante altos. Pero para ese efecto, y todo lo que tuvo que pasar para poder notar esa onda. Pero entonces, si es por estos lados, nosotros deberíamos de haber notado algo en la emisión de algo. O sea, podríamos tener una partícula y haber notado una emisión. Entonces, ahí ¿qué pasa? Es como toca ir corroborando esas ideas. Y por eso ahí va lo de la aplicación de la molécula, a la molécula de hidrógeno. Son deformaciones grandes las que necesitamos, pero es que para esas ondas sí las encontrarías. Entonces, como el estudio de ellos. Y bajo la teoría de proyectos observacional, para el átomo de hidrógeno, la idea de que esto se puede ser expresado como un potencial. Entonces, al expresarlo como un potencial, nos ahorraríamos el hecho de mirar la ecuación y simplemente la podríamos agregar como potenciales a otros fenómenos cuánticos. Y esto en especial va relacionado a que nosotros, en verdad, lo que queremos trabajar es con el potencial de Hartree. Solucionando moléculas, nosotros podríamos, a ese potencial de Hartree, simplemente adicionarle otro potencial que represente esa deformación en el espacio y empezar a iterar y buscar mínimos de energía. Muchísimas gracias. Entonces, todavía tenemos unos minutos para algunas preguntas.
No sé si me escuchan del Zoom, pero si también tienen preguntas, creo que pueden hacer. Sea, no sé si es una pregunta, pero como en el conmutador original, ¿Sí? es interesante en el momento lineal como la derivada de la operación. Sí, exacto. Que eso yo lo interpreto como el generador de las traslaciones. El generador de las traslaciones. Uf, ya ahí, o sea, es que ya ahí va como a Los interpretación. términos de simetría. Sí, Simetría traslacional. es que mira que por eso lo que te mencionaba ahorita del x cuadrado, porque la gente normalmente encuentra en términos cuadrados, es precisamente para eso, para poder conseguir conservar esa simetría que tú tienes, la conservas si tienes un x cuadrado. Si tienes un x, la romperías. Pero cuando después pasaste como a la deformación lineal, te quedaba en la representación del P como un X de X. Y eso yo lo ¿Se puede interpretaría mover? como un Sí, generador de las dilataciones. Pero no sé si tiene sentido esa interpretación lo que viene después. uy. Mm, o sea, acá, este x de x. Oye, pero acá tiene esta x. Ajá, sí. No, no, esto acá tiene esta x, no, me equivoqué. Ahí. O sea, sería 1 más alfa x por la derivada de x. Entonces, tú me dices que esto podría representar. Cuando uno tiene como simetrías, eso a veces uno lo piensa como que tu sistema tiene una simetría de dilatación, como que puede multiplicar las cosas por, no sé, el x por una constante y sigue siendo el mismo. O sea, si tú haces la exponencial de y por x de a de x, y se lo aplica a una función, f de x, eso te va a dar la misma función, pero con alfa de x. Sí. Eso se refiere, yo creo. Sí, el generador de la dilatación. Podría, pero O sea, mi pregunta era como si eso, no sé, tiene algún sentido después en el resultado que tienes para la función de onda, como que es invariante de dilatación, o no. Lo que pasa es que hay la suma, ¿no? De la derivada más del otro. O sea, el generador de relaciones más el supervisor. habría, habría que mirarlo, darle una transformación a esta función. Pero es, en principio, siempre debería, pero no sabría responderte exactamente. Yo no había tampoco. No, pero sí, o sea, Igual esa derivada aparece ahí con o sin deformación. sí, o Entonces, sea, la derivada igual está. o sea, si vamos a discutir la interpretación de esa derivada en la definición de momentum, pues sería una... Una cuestión más de, O sea, de la habría que interpretación de la discutirlas de la cuantía. misma formulación cuántica y no es especial a este trabajo de deformación. Yo creo que desde el punto de vista de generadores tenéis cosas que son constantes, cosas que son funciones del espacio. Habría que tomar el exponencial, aplicar la serie de potencia, Eso es lo que ahora en ley de y ver qué da. ¿Qué pasará? Y de ahí sacar la interpretación sobre los madres. Pero ahora como que los generadores serían como, los coeficientes serían en vez de constantes, funciones. Claro. Pregunta, a mí en determinado momento me costó entender si los grados de libertad de los que hablabas eran nucleares o electrónicos. Entonces, por ejemplo, cuando hiciste el ejemplo de la molécula de hidrógeno, dije, bueno, lo estamos hablando con un oscilador armónico, entonces estamos hablando de grados de libertad nucleares, mencionaste infrarrojo, etcétera, pero después pasaste al ejemplo del átomo de hidrógeno, entonces dije, bueno, ahí ya los grados de libertad de los que estamos hablando son electrónicos. Sí. Entonces podrías como aclarar si el formalismo es el mismo para ambos grados de libertad o haces algo especial o algo diferente si estamos hablando de funciones de onda nucleares versus electrónicas. Ok, mira, para el caso
del vibracional, ¿cierto? Del oscilador armónico, lo que tenemos es el lineal, ¿cierto? A fin de cuentas, estamos hablando de núcleos. Ya para el átomo de hidrógeno que estamos trabajando es con la función de onda del átomo de hidrógeno. Entonces estamos trabajando es con las funciones electrónicas. Exactamente. Exacto. Y el tratamiento entonces es completamente análogo. Sí, es análogo. Mira que lo que nosotros trabajamos fue en coordenadas generalizadas sí, o sea, trabajamos con las XY. Y lo que asumimos fue, en primera instancia, que nos íbamos a quedar en solo un plano. ¿Listo? Entonces, al quedarnos en un solo plano, las derivadas, muchas iban a ser. Bueno, y entonces para complicarte un poquito la pregunta, si uno tuviera entonces un sistema multielectrónico, ¿qué haría uno con esos términos interacción electrón-electrón que incluso en la formulación original no se pueden resolver? ¿Qué tan problemático va a ser eso cuando ya quieras ver los grados electrónicos en la molécula de hidrógeno? Tenés interacciones electrón-electrón. Ahí lo que hemos pensado es lo que te comentaba al final, o sea, no dejar por ejemplo, ese término de interacciones electrón-electrón, dejarlo tal cual el del Hartree y simplemente adicionar un término como un potencial, porque todos los indicios que nos ha dado este trabajo es que esta deformación la puede expresar como un potencial, entonces simplemente se adicionaría un potencial al sistema y se evaluaría igual que se hace en la teoría del Hartree. Es un nuevo potencial, una suma más. Bueno, yo tenía dos preguntas, pero una era esa, justamente porque me causó confusión, y la otra era porque justo lo que estabas comentando ahora, bueno, estaban viendo como una modificación de ese potencial, pero para luego hacer procesos iterativos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esta diferencia con otros estudios que ya están, donde ya se han evaluado pues, sistemas más complejos como silicio, pues, sistemas multielectrónicos justamente, pero cuando consideran, porque usualmente por ejemplo, DPT y todos estos programas que hacen procesos iterativos utilizan potenciales esféricos. Y hay estudios que consideran no dipolos, sino cuadrupolos, donde consideran una parte imaginaria de estos potenciales que no son esféricos. ¿Cuál es la diferencia de estos potenciales no esféricos y esta perturbación que están planteando acá? La verdad, yo creo que sería netamente la interpretación física que tú le darías, porque es que estos potenciales no esféricos vienen dados pues bajo los parámetros que tú vayas a trabajar, ¿cierto? Y aquí trabajaríamos simplemente con parámetros de masas y de formaciones dentro del espacio. Entonces es ponderado bajo estos alfa. Pero supongo que el proceso debería ser análogo. Ya es como determinación de parámetros. Pero sí, debería de ser análogo, creo. Lo que tengo es en el momento. Todavía no he abordado ese problema. Sí, claro, o sea, es interesante porque al final esto lo usan mucho en algo que se llama dos tipos de potenciales que son empíricos. Claro, que ya no lo hacen tan elemental, sino que lo hacen desde un punto de vista con correcciones a lo que ya está. Entonces, pues, parten de ahí de pronto, partiendo de un punto más elemental como el que estás tratando acá, pues lleguen a los mismos resultados. Puede ser. Entonces, para que lo consideren más adelante de pronto como prueba o para corroborar lo que están haciendo. Perfecto. Allá y después de mí. Tú. Sí. Sí, acá se reemplazó el hamiltoniano genérico, pero el de átomo de hidrógeno. Pero si yo lo quisiera para como un aplicativo en mi campo estelar, llevándolo a esa relatividad general, ¿sería el mismo procedimiento? Debería. Sí. Sí, o sea, O sea, lo puedo aplicar, llevarlo hacia allá, así como un campo estelar. sí. O sea. Hay gente que haya estudiado el principio de incertidumbre generalizado, pero en el contexto de segunda cuantización, ver cómo esa relación afecta el proceso de segunda cuantización. De hecho, nuestra idea al inicio era trabajar en eso, porque por lo menos la molécula
la molécula de diatómicas, vos las puedes expresar bajo un potencial de Kratzer con segunda cuantización, y eso soluciona y hace muy sencillo el problema. Y en un inicio teníamos como pensarlo así, jugando con los conmutadores, porque si tú juegas con los conmutadores vas a notar como que hay una expresión general para los xp cuadrados, por lo menos, y así llegarías a una misma formulación por segunda cuantización. Podría haber, si he visto estudios para, creo que han solucionado como una especie de átomo de hidrógeno, pero es la parte angular. Pero exactamente no, pues no lo hemos abordado, pero sí. Entonces, la idea sería hacerlo, porque pues, reducen el hecho de trabajar con las ecuaciones diferenciales y se llevan a soluciones principales prácticamente. Y un potencial de Kratzer es un potencial anarmónico, entonces modelaría mucho mejor el sistema. ¿Más preguntas? Algo concreto, el caso de agregarle T o P cuadrado ¿hay alguna razón por la que no esté hecho? ¿No es interesante o algo así? De hecho, es más trabajado que el lineal. El P, pues si tú buscas trabajo sobre principio de incertidumbre generalizado, todos los vas a encontrar es con P. Por lo que les decía en la presentación, cuando tú miras la medida, pues, el efecto en la medida, si tú trabajas con P, encuentras longitudes mínimas. Y al encontrar longitudes mínimas, pues te asocias más a los experimentos que se han llevado, porque eso es de lo que se habla, de longitudes mínimas. Entonces ya son mucho más trabajados, ahí trabajan en el espacio del momento, entonces las soluciones son relativamente más sencillas, no trabajan como con la ecuación diferencial, pero sí, o sea, ya hay estudios y ya han solucionado el átomo de hidrógeno, también por teoría perturbacional, han solucionado el oscilador armónico, y por lo menos para el oscilador armónico, para la deformación P cuadrado, llegan a exactamente esta misma solución, solo que con P. Y entonces al parámetro P al parámetro que acompaña P lo llamas beta. Y beta lo que codifica es una longitud mínima. Y en lo que hiciste tú, agregaste un momento mínimo. Hay un momento mínimo, exacto. En vez de una longitud mínima. Entonces sería como, uno podría como pensar que si trabaja con los dos, encontraría tanto momento como posición mínima. La interpretación física del parámetro alfa como una curvatura la haces por las unidades, ¿cierto? Pero eso es una consecuencia de que cuando hiciste la expansión de Taylor truncaste a cierto orden. Exacto. Y claro, ¿qué pasaría entonces si la expansión fuera a órdenes superiores y por tanto las unidades fueran diferentes? ¿Hay interpretación? Eso incluso fue algo que me faltó decir. Esa interpretación de las curvaturas en un punto ya la descartamos, porque si uno, pues como nosotros estamos buscando si tenía sentido que estos parámetros fueran tan altos, y buscando como parámetros de curvaturas en el espacio que tienen precisamente estas unidades. Estos parámetros son demasiado bajos, son muy bajos para, por lo menos, no sé, un agujero negro, la curvatura que se le mide, no me acuerdo, yo de gravedad no sé mucho, pero hay un parámetro que se le mide que tiene precisamente estas unidades y son bajísimos, son de órdenes de 10 a la menos 10. Entonces, por ese lado descartamos la parte como de que este parámetro puede significar curvaturas. En este momento es parámetro. Como comenté, solamente el alfa cuadrado, o sea, la perturbación cuadrática de esas tiene unidades de curvatura. Es uno sobre longitud cuadrada. Okay. La otra perturbación no tiene unidad de curvatura. Y longitud a la 4 es bien, ¿cierto? Al cuadrado. Ok. Es curvatura. Okay. Entonces sí, es como, esa idea fue descartada. Y la última pregunta, disculpa tantas preguntas. El enfoque que les están dando veo que es muy analítico, encontrar expresiones analíticas. ¿Qué tan útil puede ser ayudarse de cosas numéricas? Y, o sea, yo planteo mi ecuación diferencial, veo que es súper difícil resolverla, pero yo seguramente la pueda resolver y obtener resultados numéricos que puedan tal vez guiar la intuición sobre lo que está sucediendo. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Lo que les comenté de la parte de que queríamos ver si sucedía lo mismo para x cúbico o x a la 4, si había paridad en el caso de la energía, que los impares le restaran y los pares le sumaran. Esa parte la hemos hecho toda numérica.
Porque ya pues, al inicio, por lo menos una deformación lineal, se podía ver como que relativamente encontrar una expresión analítica fue sencillo, relativo. Y para la cuadrática, relativo también fue sencillo. Pero ya para la cúbica sí, no tiene ni pie ni cabeza. Y para a la 4 tampoco. Entonces ya en estos casos sí miramos métodos numéricos. Igual le toca meter parte numérica porque a medida que vas añadiendo el sistema lo complejiza más. Las funciones de onda son gigantes, incluso cuando ya estás trabajando con muchos electrones, se te vuelve complicado. Y más lo que dijo al último de estos métodos iterativos, man, es imposible. Sí, sí. Exacto. Entonces lo dejamos hasta acá. Un aplauso a Yoshiro. Ya fue el único.